todo el año desarrollará diversas actividades. Si desean participar, no duden en contactarse con nosotros y van a ser muy bienvenidos. El libro Desenmascarando la mentira keynesiana está siendo vendido afuera del salón y Javier Milei va a firmar los ejemplares cuando termine el evento. Sin más para agregar, ahora le invito a Castor López, ingeniero, posgraduado en Economía por la Universidad Torcuato de Itela y profesor universitario santiagueño, a que suba al escenario porque va a estar a cargo de la moderación del evento. Hoy Javier Milei presenta su noveno libro. El título es Desenmascarando la mentira keynesiana, un título bien frontal como su autor. Javier tiene un título de grado de licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano y posgrados en Teoría Económica del IDES y de Economía de la Universidad Torcuato de Itela. Además fue coordinador del estudio Broda y Asociados y asesor del gobierno argentino en el CIADI en 5 casos. Es actualmente asesor del G20 en políticas públicas, en especial referencia a las que se refieren a la economía. Es miembro del World Economic Forum y practica la docencia universitaria. Es profesor de microeconomía y crecimiento económico y de teoría monetaria 1 y 2 en la Universidad de Belgrano. Desarrolla una intensa actividad de artículos académicos, ha escrito más de 50, también a su vez de artículos periodísticos, ha escrito más de un centenar de artículos en importantes medios nacionales e internacionales. Ustedes lo conocen bien, es un excelente polemista, muy frontal. Es autor de 9 libros y bueno, es un gusto hoy tenerlo con nosotros en Santiago y escuchar su particular y personal visión de la economía desde las bases de la libertad de las personas. Bueno, lo esperamos a Javier. Está, yo lo vi. Vamos a llenar el bache con algunas palabras claves que teníamos pensado. Las puedo decir ahora porque se los dije a él personalmente. Además de ser la presentación del libro de Javier, es el inicio de un ciclo que la Fundación le ha llamado Claves para interpretar a la Argentina. Así que me permito dejar algunas palabras claves de lo que probablemente Javier se explaye en la presentación de su libro. Le decía que en la inversión argentina tenemos un grave inconveniente, no podemos perforar el techo del 15 o 16, eventualmente 17 puntos del producto de inversión, cuando cualquier país que avanza, incluso en nuestra región de Latinoamérica, ya está al menos 10 puntos arriba de eso. O sea, no es una cuestión menor. Son para Argentina, por ejemplo, 50.000 millones de dólares más de inversión necesarias para emerger de lo que se ha dado en llamar esas trampas de ingresos escasos, bajos o medios. Por último, una situación muy anómala de elevada presión fiscal y lo mismo tener un déficit fiscal. Y eso ocurre por un gasto público que ha tenido un salto cuantitativo extraordinario en la última década. Fuimos de 25 puntos del producto a 45 puntos del producto, el gasto público, sin que se haya visto reflejado ese salto cuantitativo en un similar salto cualitativo de la inversión pública en la educación, salud, infraestructura, que son bienes públicos absolutamente complementarios e indispensables para el desarrollo de la inversión privada. Y por último, dejaría que somos una sociedad con una pauta cultural de economía cerrada y de aversión al término capital. Así que bueno, cumplido esto, lo presentamos a Javier en este momento.
agradecerle a Castor la presentación y bueno, ahora hablar de Keynes. Básicamente, antes de hablar de Keynes, vamos a decir algunas cosas que dijeron otros. Por ejemplo, una de las cosas que señaló Henry Hazlitt sobre la teoría general es que todo lo que es bueno es robado y todo lo que es nuevo es malo. O sea, el libro básicamente es un panfleto, ¿sí?, dedicado a políticos chorros, mesiánicos y corruptos. Cada vez que ustedes encuentren un político corrupto, siempre hay un keynesiano atrás dándole letra. Por lo tanto, cuando ustedes vean que alguien se declara keynesiano, y traten de tapar los bolsillos como sea porque los va a afanar. El otro tema es, Samuelson dice que la teoría general es un libro que está mal escrito. La realidad es que no comparto con lo que dice Samuelson. Para mí, la teoría general es una obra de arte. Ahora, lo que pasa es que es como era Keynes. Dicen que, es muy divertida esta anécdota, dice que una vez le preguntaron a Churchill cómo era su vínculo con los economistas, y una de las cosas decía, y dice, no, son tipos muy complicados, porque usted va a una reunión con dos economistas y se va con dos opiniones distintas. Dice, salvo que esté Keynes, entonces se va con tres. Porque Keynes decía, bueno, puede ser de esta manera o puede ser de la otra. Y la realidad es que cuando ustedes leen la teoría general, justamente lo que tiene es eso. O sea, básicamente el hecho de que ustedes en un capítulo de repente encuentran una formulación y en el otro, sobre lo mismo, tienen exactamente lo opuesto o algo totalmente en contrario. El tema es entender la lógica de Keynes. Por lo cual yo no creo que el libro esté mal escrito. Desde mi punto de vista, el libro es una obra de arte. Lo que pasa es una obra de arte del mal. Sí, es una genialidad, pero Keynes era un genio del mal. Y Keynes lo que escribió justamente fue un panfleto dedicado a políticos chorros, parasitarios, inútiles. O sea, porque él era un chorro, él era parte de la corporación política. Keynes, digamos, él estudió matemáticas, su padre era director de la parte de economía, era el tesorero de Cambridge concretamente, era muy amigo de Marshall. Y además, bueno, su madre tenía un fuerte rol político en la sociedad y él, digamos, bueno, él era parte de la sociedad fabiana, con lo cual, digamos, o sea, los Webb precisamente no era gente liberal, eran bien zurdos, digamos, era parte del círculo de Bloomsbury, o sea, que todos zurdos, o sea, con lo cual, digo, él era un zurdo más. Y lo interesante de todo eso es que, digamos, el señor Keynes, o sea, es muy divertido porque él quiebra a los 20, digamos, o sea, limpiándose y quiebra. Y entonces no le queda otra que pedirle la escupiera al padre para laburar en Cambridge. Y ahí, digamos, en ese contexto, estalla también la Gran Depresión, y en esa época era muy normal que digamos, los funcionarios de Inglaterra y los funcionarios de Estados Unidos participaran de las políticas del otro. De hecho, por ejemplo, Richard Stone tenía una oficina en Inglaterra, que era el presidente de la Reserva Federal, que en realidad cuando viene la Gran Depresión, justamente previo a ello tuvo un ataque al corazón y lo tuvo que reemplazar George Harrison, o sea, el mismo nombre que el guitarrista de los Beatles, pero nada más que digamos, o sea, no era músico. Y si era músico, desafinaba bastante, flor de desastre que causó. Y una de las cosas que pasó con Keynes es que casualmente él hizo una fortuna durante la Gran Depresión tradeando acciones de empresas públicas, reguladas, justo en las que participaban los comités. Qué casualidad.
justamente luego de ello fue que, básicamente en Estados Unidos, hicieron estos temas de las leyes de inside trading. O sea, si Keynes hubiera vivido hoy, hubiera estado preso. Por lo cual, o sea, digo, no tengo ninguna consideración positiva sobre Keynes. O sea, eso no quiere decir que yo no considere que no era un genio. Si el tipo era verdaderamente un genio. Esto fue muy divertido porque días atrás el secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, digamos, tratando de salir a torearme, dijo que Keynes era tan liberal como Hayek. Entonces, básicamente, en mi programa de televisión puse unas frases del amigo Keynes, como esta, por ejemplo. Dice: no obstante, la teoría del producto en su totalidad que este libro tratará de ofrecer es por mucho más fácilmente adaptable a las condiciones de un Estado totalitario que la teoría de la producción y distribución de un producto dado bajo las condiciones de libre competencia y en buena medida del laissez-faire. Digo, si esto es un hombre liberal, digamos, tenemos problemas de definición. Y la otra cosa dice: es falso que Hayek lo denostara, porque dice que cuando murió Keynes, Hayek le habló a la mujer y le dijo que fue el hombre más brillante que conoció. Dos cuestiones. O sea, Hayek le tenía mucho afecto a Keynes, básicamente porque cuando escribió Las consecuencias económicas de la paz, le decían: che, mirá, si la van a reventar con las cargas, digo, esto va a terminar mal. Obvio, digo, Hayek estaba del otro lado, que eran los taxpayers. O sea, Keynes era su ídolo. Y lo interesante de eso es que en ese contexto yo le puse un video de Hayek en el cual dice que era un burro. O sea, que Keynes era un burro, no sabía nada de economía. Así que lo que voy a tratar de hacer es, para entender la obra de Keynes, hay que entender cómo funcionaba el mundo previo a Keynes, para entender por qué este libro es maravillosamente nefasto. Y aviso que traje este y no traje el mío. Yo dije que estaba fuerte. Básicamente, porque si alguien me dice: no, Keynes decía tal cosa, sacamos el libro y lo debatimos. O sea, así que, y después voy a contar, digamos, qué fue lo que hizo Friedman y por qué considero que el debate lo ganaron los austríacos y sin embargo no se dieron cuenta. Así que bueno, la primera parte de lo que uno tiene que entender es que el mundo previo a Keynes trabajaba con lo que se llaman los esquemas ahorro-inversión. Y esto parece que es un tema menor y no lo es. Los esquemas ahorro-inversión hacen que la tasa de interés venga determinada por la interacción del ahorro y la inversión. El ahorro no es ni más ni menos que el consumo futuro, ¿sí? De hecho, la tasa de interés es un precio relativo, representa el precio de los bienes de hoy en términos de los bienes de mañana. Y esto lo voy a explicar, me voy a tomar el laburo de explicarlo en serio, porque después, digamos, cuando tenemos autoridades en un banco central que deciden tocar la tasa de interés y después las cosas no funcionan, es que no funcionan porque están mal desde el punto de vista teórico. Es decir, llámese inflation targeting, controlando la tasa de interés. Básicamente, si ustedes suben el precio de un bien, digamos los bienes presentes, ¿qué harían? ¿Consumirían menos hoy? ¿Consumirían más mañana? De ahí que cuando la tasa de interés sube, es decir, que los precios presentes subieron respecto a lo de mañana, ¿qué pasa? El consumo futuro se hace más barato, por ende aumenta el consumo futuro. De ahí que la curva de ahorro tiene pendiente positiva, es decir, que a mayor tasa de interés, ¿sí?, ustedes van a tener más consumo futuro. ¿Por qué? Porque se está haciendo barato respecto del consumo presente. De ahí, digamos, esa relación entre la tasa de interés y el ahorro, que no es ni más ni menos la relación entre el consumo futuro y el precio relativo de los bienes de hoy respecto al futuro. Entonces, cuando los bienes futuros se hacen más baratos,
relativamente, o los bienes presentes se hacen más caros relativamente, obviamente van a dejar de consumir hoy porque es caro y van a consumir mañana que es más barato. Con lo cual quiero que quede claro que la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal y que no tiene nada que ver con el dinero. Es decir, la tasa de interés existía aún antes de que existiera el dinero. ¿Okay? ¿O acaso ustedes creen que cuando el hombre de la caverna y agarraba y guardaba algo, digamos, para cuando le venía la mala, digo, ¿dónde estaba el dinero ahí? No había dinero. Ese tipo estaba haciendo trasladar consumo del presente al futuro. Y la inversión vale lo mismo. Es decir, cuando la tasa de interés baja, quiere decir que los precios futuros están siendo más altos que los precios presentes. Con lo cual a una empresa, ¿qué le conviene producir más? ¿Hoy o mañana? Produce mañana. Si produce mañana, ¿cómo hace para pasar recursos del presente a mañana? Invierte. Por eso cuando la tasa de interés baja, aumenta la inversión. Vean que en el fondo la tasa de interés es un mecanismo de coordinación intertemporal que permite pasar ya sea consumo del presente al futuro o viceversa, o producción del presente al futuro y viceversa. Con lo cual, este tema es un tema no menor que hay que tenerlo bien presente. ¿Qué significa la tasa de interés? Porque todo el eje central de esta discusión tiene que ver con la tasa de interés. Y eso después nos va a permitir entender también las cosas que nos pasan en la coyuntura. Porque cuando yo tengo un banco central que controla la tasa de interés en el mercado monetario, tengo un problema. Porque si la tasa de interés es algo que tiene que ver con los precios relativos de los bienes, se determina en el mercado de bienes, no en el mercado de dinero. En el mercado de dinero lo que uno determina es el poder adquisitivo del dinero. De ahí la famosa frase de Milton Friedman: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando yo emito dinero por encima de su demanda, como cualquier otro bien donde la oferta excede a la demanda, su poder adquisitivo cae. Que el poder adquisitivo del dinero caiga significa que el precio de los bienes expresados en unidades monetarias sube. Y si yo eso lo hago con cierta recurrencia, se llama inflación. Es decir, que el mundo previo a Keynes trabajaba determinando la tasa de interés en el mercado de bienes y determinaba el poder adquisitivo del dinero, es decir, el inverso, el nivel de precios, en el mercado monetario. Así es como funcionaba el mundo previo a Keynes. ¿Sí? Vean la cantidad de problemas que tenemos hoy con el tema inflacionario, por creer que podemos controlar la tasa de interés. O sea, no por nada solamente funciona bien el inflation targeting en países donde hay poca inflación. Todos los casos exitosos partieron de inflaciones mucho más bajas. Y además, las respuestas de los neomonetaristas a los neo-keynesianos que hacen inflation targeting, eso para ese salame llamado Pratt que dijo que Sturzenegger es monetarista. No, no es monetarista, Alfonso. Encima sos bruto. ¿Sí? Es neo-keynesiano. ¿Sí? ¿Qué es un neo-keynesiano? Y es un keynesiano que aprendió de la paliza que le dio Milton Friedman. O sea, digo, Sturzenegger entiende la naturaleza monetaria de la inflación. En cambio, Alfonso sigue pensando en la curva de Phillips del año 58. Es una cosa verdaderamente. Entonces, básicamente, ese es el esquema, digamos, cómo se pensaba previo a la teoría general. En el mercado de bienes se determinaba la tasa de interés y en el mercado de dinero se determinaba el poder adquisitivo del dinero. Parece razonable. Querer determinar la tasa de interés en el mercado de dinero es como querer determinar el precio de la banana en el mercado de autos. Lo cual es una estupidez del tamaño de una casa. Digo que en realidad es consecuencia de el libro nefasto. Entonces vamos a ver qué es lo que hizo el libro nefasto. Básicamente, el primer ataque que hace Keynes, por eso es que digo que es brillante. Es brillante, es brillante. Lo de Keynes es brillante. Porque ustedes, en el esquema de coordinación intertemporal ahorro-inversión, entonces,
Si el ahorro es el consumo futuro, ¿qué quiere decir? Entonces, que básicamente el consumo está dominado por ¿qué variable? Por la tasa de interés. ¿Está claro? Está dominado por la tasa de interés. Entonces vamos a ver qué dice Keynes. Dice, sin embargo, no es probable que la clase usual de fluctuaciones de corto plazo en la tasa de interés tenga mucha influencia directa sobre los gastos en tal o cual sentido. No hay mucha gente que altere su modo de vivir porque la tasa de interés baje de 5 o 4%, si su ingreso global es el mismo de antes, pero indirectamente pueden presentarse otros efectos, aunque no todos en la misma dirección. Además, o sea, digamos, es totalmente líquido, ¿no? O sea, no atraparlo, pero está claro que lo que está diciendo acá es que justamente el consumo no depende de la tasa de interés. Si ustedes se dan cuenta, eso significa que está rompiendo la función de ahorro, la está destrozando, ¿no? La está rompiendo toda. Eso de que, digamos, vimos recién, de que es, es el precio relativo de los bienes presentes respecto de lo del futuro y que sirve para pasar consumo del presente al futuro. El tipo acá en una frase lo acaba de tirar a la basura. Así es. Y si ustedes creían que se habían quedado corto con eso, sigue, el Señor sigue, o sea, es tremendo. Dice, dejamos sentado en el capítulo 8 que la ocupación solamente puede aumentar par y paso con la inversión. Ahora podemos llevar esta idea un poco más lejos, porque en circunstancias dadas puede establecerse una relación definida que llamaremos multiplicador entre los ingresos y los gastos de inversión, y sujeta a ciertas simplificaciones entre la ocupación total, se apagó. Ok, muy bien. Este nuevo paso es parte integrante de nuestra teoría de la ocupación, ya que dada la propensión a consumir, establece una relación precisa entre la ocupación y el ingreso agregado y la tasa de inversión. Es decir, acá lo que acaba de describir Keynes es la idea de ya dijo que el consumo no depende de la tasa de interés. Se acaba de romper toda la intertemporalidad. Y acá aparecen varios problemas. El problema que aparece en primer lugar, Keynes era un bruto, no sabía de economía. Keynes había tomado solamente un curso de 6 meses con Marshall. Y Marshall, aquellos que hayan leído a Marshall, la característica sobre la que trabajaba Marshall era el equilibrio parcial. Entonces, cuando ustedes toman un modelo de equilibrio general, las funciones de demanda o de exceso de demanda se caracterizan por tener todos los precios de la economía. Todos. Y nunca aparece el ingreso, porque el ingreso ¿de qué deriva? Deriva de la venta de ocio, con lo cual está implícito en las cantidades transadas en el mercado de trabajo y en el salario que surge de ese sistema, ¿sí? Y está también, digamos, implícito en qué otra cosa que recibe una persona, los beneficios de la compañía. Y si tengo una economía de propiedad privada, todas esas participaciones van a sumar 1, con lo cual desaparece también de la función, con lo cual solo quedan los precios. En cambio, cuando uno estudia equilibrio parcial, como está estudiando justamente equilibrio parcial, solamente entran los precios de lo que están mirando parcialmente y el ingreso. Entonces, ¿qué pasa? El señor Keynes, como no sabía de economía, toma esas funciones de equilibrio parcial y las traspola a una situación de equilibrio general. Y arma una función de consumo que depende del ingreso, o sea, una burrada del tamaño de una casa. O sea, no es que es una burrada menor, es una burrada pero espantosa. Y a partir de ahí, él deriva una relación entre el consumo y el ingreso. Y dice, bueno, en realidad el consumo es una fracción constante del ingreso. Es muy estable, esa es la palabra que usa. Entonces, por ejemplo, él dice, bueno, mire, usted tiene el ingreso, consumo más inversión, donde el consumo es el 80% y la inversión es el 20%. O sea, ustedes tienen 80 y tienen 20. ¿Hasta ahí seguimos? Entonces, ¿cuál es el punto? Dice, bueno, entonces en realidad el consumo es el 80% del ingreso. Y cuando hace esa cosa nefasta, que ya vimos que parte de un problema de no conocer el equilibrio general,
le permite pasar el consumo del otro lado y despejar el ingreso. Y llega a una relación que dice que la inversión va a ser 5 veces el ingreso, o lo que es lo mismo 1 sobre 1 menos 0,8. ¿Sí? Fíjense que acá lo dice con claridad, dice, ahora podemos llevar una idea, digamos, poco más lejos, porque en circunstancia dada puede establecerse una relación definida que llamaremos multiplicador entre los ingresos y los gastos de inversión. Y más claro, échenle. O sea, entonces ahora dice que la inversión es 5 veces, multiplicado por 5 les da, o sea, 5 veces la inversión es el PBI. Hasta ahí vamos. Ahora, eso vale para un contexto en el cual yo consumía 80 y tenía 20 de inversión. Ahora, las bestias irracionales estas dicen, el multiplicador ahora es 5. Entonces, ¿saben qué? ¿Vamos a tomar 20 de la inversión? No, vamos a darle rosca de gasto público. Vamos a llevarlo de 20 a 40, la inversión. Entonces el ingreso ahora no va a ser 100, va a ser 200. Y no va a haber 80 de consumo, va a haber 160. Suena bárbaro, pero es una pelotudez del tamaño de una casa. Porque en realidad, si ustedes llevaran la inversión a 40, lo que va a pasar es que el ahorro va a caer a 60. Es decir, el multiplicador no solo que sale de un error conceptual, de un burro que no sabía de equilibrio general, sino que además implica violar la restricción del presupuesto. Pero claro, parece mágico. Yo recuerdo el día que fui por primera vez a lo de Fantino, entonces él me pregunta cuál es la diferencia, digamos, entre un keynesiano, digamos, y un libertario. Entonces, yo le cuento el caso de un político que llama a 2 economistas, un político sincero, o sea, una cosa rara, pero de un político honesto y que intenta resolver problemas, pero son hombres de acción, son políticos, son hombres de acción. Y ahí entonces el punto es, bueno, el keynesiano le da su diagnóstico, el libertario le da su diagnóstico. Entonces, bueno, el político es un hombre de acción, ¿qué diga medidas? Entonces le dice el keynesiano, mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos, con el gasto público, el milagro de la multiplicación de los panes. Malditos los productores de pizarrón que lo hacen tan chico, porque no pueden mostrar las virtudes del gasto público sobre el bienestar de la gente. Ahora viene el libertario. ¿Qué le dice? El problema sos vos, picatelazo. ¿A quién cree que va a contratar? Digo, ustedes deben creer que yo esto lo hago como una broma, pero voy a poner una situación, llámese, fines del 2015. Un señor, jefe de gabinete, tiene que elegir entre un economista que le está diciendo que tiene que hacer el ajuste porque nos vamos a pegar una piña, ¿sí? Que tiene todo un programa de gobierno ordenado, consistente. Y aparece otro, ¿sí? Que dice, no, todos los ortodoxos son unos pelotudos. Si vos haces el ajuste, vamos a una recesión. En realidad, esto se arregla dándole rosca al gasto público. Es tanto lo que va a subir el PBI por el efecto del multiplicador, que va a subir la recaudación y el déficit fiscal va a caer. ¿Ustedes creen que esto es una metáfora? El señor jefe de gabinete se llama Marcos Piña. El que tenía el programa consistente se llama Carlos Melconian. Y el chanta se llama Alfonso Pratgay. ¿Sí? De hecho, lo mismo que le dijo el chanta de Pratgay a Marcos Piña es lo mismo que le decía el impresentable de Kichilov a Cristina. Y es lo mismo que le dijo Machinea a De la Rúa. Motivo por el cual se quedó con Machinea y no con López Murphy. Me parece que queda todo claro, ¿no? Cómo terminan estas historias. Si no, pueden revisar 70 años de historia argentina de keynesianismo, con lo cual no le van a errar tampoco. Entonces,
Lo grave es que esto además implica una violación de la restricción de presupuesto. ¿Pero ustedes creen que el señor Keynes se quedó ahí? Digo, o sea, no, Keynes era todavía más convincente. O sea, Keynes era un irresponsable, era un delirante. Entonces, digo, vieron que hay una frase que dice, que era de Keynes, decía que hay que hacer pozos de día y taparlos de noche. Dice, no, bueno, pero esa es una cargada. Digo, igual, vieron, Larreta lo copia. Hace las calles de día y las rompe de noche. Y está todo el día haciendo calles. Y hay calles que están sanas y las rompe y las vuelve a hacer. Las que están hechas mierda, pero digo, si no, hay que ver, digo, no sé, o debe creer que tiene votos cautivos, por lo cual no le da pelota. Digo, algo muy propio de este gobierno, que si tiene un voto cautivo se la manda a guardar. O la otra es, no sé, digamos, no le importa, no sé. Entonces, ustedes podrían decir, no, vos lo que pasa es decís esto porque no lo querés a Keynes. No, es cierto, no lo quiero a Keynes, lo detesto. Lo digo honestamente delante de todos. No me lo banco, lo detesto, sí. Pero, digamos, por eso hoy estoy tan aplicado con las citas. Dice, si se acepta esto, el razonamiento anterior demuestra cómo los gastos ruinosos de préstamos pueden, no obstante, enriquecer al fin y al cabo a la comunidad. ¿Conocen al keynesiano que salió a buscar guita a lo loco para darle rosca a la demanda? Se llama Pratgay. Digo, y así está la economía. Que no, digamos, o sea, no, ahora crecemos. Mentira, son brutos, no estamos creciendo. Porque si yo tengo el mismo nivel de PBI que tenía en junio del 2015, no puedo decir que estoy creciendo. Además es el mismo PBI que teníamos en el 2011, con lo cual en términos per cápita somos 7% más pobres, ¿no? Digo, como detalle. Y sigue, ¿no? Porque digo, no se queda ahí, Keynes. Dice, la construcción de pirámides, los terremotos y hasta las guerras pueden servir para aumentar la riqueza, si la educación de nuestros estadistas en los principios de economía clásica impide que se haga algo mejor. ¿Saben cuál era el argumento de Kichilov y el conjunto de bestias que lo rodeaban? Que en realidad ellos hacían todo perfecto, pero el problema era que los empresarios eran asesorados por pelotudos ortodoxos que no entienden. Entonces él hacía todo bien, pero el problema es que no lo, digamos, tenía una conspiración por parte de los economistas que trabajan para los empresarios. O sea, no entendió nada. No trabajó nunca en su vida. O sea, digo, no sé, un empresario puede escuchar los 5 minutos de un economista, pero toma la decisión porque se le canta. O sea, digo, salvo que sea algo muy grosero. O sea, el caso argentino es una cosa un poquitito más complicada. Pero, a ver, ¿a quién se le ocurre que los terremotos y las guerras pueden servir? Esto, digamos, o sea, se llama la falacia de la ventana rota. Es decir, según el keynesiano, el nene ese que tira la piedra contra el cristal es un héroe, porque se supone que el dueño de ese local ahora va a ir a comprar un nuevo cristal y eso va a poner en marcha el empleo en la industria del cristal y eso, ¿no?, va a generar que esa gente que tiene plata va a gastar en otra cosa y esa otra cosa va a generar ingresos. Suena bárbaro, pero es una pelotudez del tamaño de una casa. Porque en realidad, ese dueño del local tenía guita para comprar, no sé, un auto, y ahora no lo puede comprar. Entonces destruye puestos de trabajo en el sector de la industria automotriz. Se llama la falacia de lo que no se ve. El keynesianismo es la falacia de lo que no se ve. Por eso Hayek dice, Keynes era un bruto, no conocía nada de la literatura clásica previa. O sea, él le habla de autores como Ricardo, por ejemplo, o Thornton, no los conocía. Es más, le voy a decir algo. En ese momento, el saber, o sea, como
como nación o algo, no sé, pónganle el nombre que quiera, o imperio, lo más importante en el mundo era el imperio austrohúngaro, que era donde estaban ahí Hayek, Mises, todos esos. Y el saber se escribía en alemán o en francés. Y esto es muy interesante porque cuando Keynes ya está en Cambridge, él, como estaba con los fabianos, como era parte del círculo de Bloomsbury, ahí lo pronuncié bien, él ya conocía la obra de Mises sobre socialismo y que hablaba de la imposibilidad del socialismo, que los hechos en el año 89 le dieron la razón a Mises. Entonces, él sabía muy bien quién era Mises, y cuando le traen el libro de Mises, La teoría del dinero y del crédito, que tiene dos contribuciones muy importantes, una es el modelo del ciclo austríaco que se llama Boom-Bam-Bust, y la otra contribución es corregir un problema técnico de la teoría monetaria que se llama la dicotomía inválida, por lo cual es un libro de novela. Al señor Keynes se lo traen y dicen que él consideraba que no había que publicarlo. Y su fundamento fue que era un libro que no tenía ninguna contribución y que además estaba tan mal escrito que no se entendía nada. Ahora les paso un dato. El señor Keynes no leía ni alemán ni francés, solo leía inglés. O sea, con lo cual, discúlpenme en el término, pero no me cabe otra que decir que el señor Keynes era un hijo de recontra remil puta. ¿Ok? O sea, volteó un libro que ni siquiera pudo leer porque no conocía el idioma. Digo, quiero que tengan bien claro quién era Keynes. Digo, porque él sí sabía bien quién era Mises. Con lo cual, si ustedes se fijan, acaba de hacer una atrocidad, rompe la intertemporalidad en las decisiones de consumo. Ahora, con la idea del multiplicador, que además viola la restricción de presupuesto, sucede que el ahorro, en lugar de ser una función que depende de la tasa de interés, es un residuo. Ahora el ahorro no es el consumo futuro, ahora el ahorro no es la decisión de pasar del consumo del presente al futuro, ahora es la parte que no gasto del ingreso. ¿Está claro? Digo, porque esto es un tema no menor, porque deja de tener intertemporalidad la función de ahorro. Es decir, en lugar de ser un modelo intertemporal que iría el periodo entre el presente y el futuro, ahora no hay ligazón entre ellos. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso que debería atacar Keynes? Como era un tipo brillante, adivinen cuál es el paso que sigue. ¿Qué determinamos en el mercado de bienes para determinar la tasa de interés? Ahorro e inversión. Entonces vamos a ver qué dice el señor Keynes de la inversión. Le digo que el primero de los capítulos sobre inversión es brillante, o sea, considero que debería ser explicado en todos los cursos de finanzas que existen. Pero claro, obvio, digo, el capítulo no es el que cuenta el 11, es el 12, el que sigue. Y dice esto: la única cura radical para la crisis de confianza que aflige la vida económica del mundo moderno sería no permitir al individuo que escogiera entre consumir su ingreso y ordenar la producción de bienes de capital, que aun cuando se basa en pruebas precarias, le impresionan como la inversión más halagüeña que esté en su alcance. Está claro lo que está diciendo acá, ¿no? Dice: la única cura radical para la crisis de confianza que aflige la vida económica del mundo moderno sería no permitir al individuo que escogiera entre consumir su ingreso y ordenar la producción. Es decir, ustedes son una manga de idiotas a los cuales no se los puede dejar consumir. Tiene que venir alguien y decir en qué van a consumir, cómo se va a distribuir su ahorro y a partir de ahí, qué es lo que se va a financiar de inversión. Yo que sepa, esto se llama comunismo. Y ustedes dirán, no, pero estas cosas ya pasaron. ¿Ya pasaron? Hay un señor que se llama Eduardo Levi Cesati, que es
el que tiene encargado pensar el futuro de los próximos 30 años de la economía argentina. O sea, alguien que va a decidir qué consumimos, qué ahorramos, en qué invertimos, qué estudiamos, en qué trabajamos, a qué hora nos levantamos, a qué hora, digamos, desayunamos, a qué hora comemos, a qué hora terminamos de trabajar, en qué nos volvemos a nuestras casas y a qué hora nos vamos a dormir. Yo creo que si Hayek se levanta de la tumba y tiene que escribir su libro último, que fue La fatal arrogancia, lo tiene que volver a escribir, creo que si lo conoce a Levi Yeyati, en lugar de tener un tomo tendría 30, por lo menos. Pero digo, y acá hay otra cosa más. Fíjense esto. Dice, con lo que es ordenar la producción de bienes capital, que aun cuando se basen en pruebas precarias, le impresionan como la inversión más halagüeña que esté a su alcance. Bueno, esto no es menor. Esto está reflejando el resentimiento de Keynes. Había una frase de Keynes que dice, ustedes pueden estar en lo correcto, pero si el mercado está equivocado, tiene más tiempo y más espalda que vos, con lo cual vas a perder siempre. Keynes había quebrado en la década del 20 y consideraban que todos eran unos pelotudos. El único que sabía cómo era él, que estaban todos equivocados, el único acertado era él. Pero perdió porque tenía más tiempo y más plata que él. Si no, él les ganaba. Por eso, entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Sacarlo. Y esto es muy interesante porque dice, las consecuencias de la teoría expuesta son moderadamente conservadoras, entre otros aspectos, pues bien indica la importancia vital de establecer ciertos controles centrales en asuntos que actualmente se dejan casi por completo en manos de la iniciativa privada. Hay muchos campos de actividad a los que no afecta. El Estado tendrá que ejercer una influencia orientadora sobre la propensión a consumir, a través de un sistema de impuestos fijando la tasa de interés y quizás por otros medios. ¿Saben qué es otros medios, no? Por la fuerza. Y además, básicamente, si ustedes se fijan esto, ¿qué es lo que está diciendo? Que la tasa de interés ahora no tiene ningún efecto, estos últimos dos párrafos que he leído, sobre la inversión. Es decir, esa idea de los animal spirits, o sea, donde la inversión depende de una cuestión lírico-testicular. Es decir, invierto si se me cantan las bolas. Entonces, como son todos unos idiotas que invierten con ese criterio, entonces la inversión, ¿quién la tiene que hacer? El Estado. ¿Sí? ¿Qué es el paso previo a qué? A la socialización de los medios de producción. Eso es el comunismo. Sistema que el señor Keynes defendía, porque no solo que bancó a la revolución rusa poniéndole guita, no solo que apoyaba a Hitler y apoyaba a Mussolini, y que él además declara que su libro es para un sistema totalitario, sino que cuando volvió de Rusia, ¿sí?, en un trabajo de 1925, son 3 ensayos, y este es su visión sobre Rusia, dice que en realidad el modelo que se está aplicando en Rusia es el modelo correcto. Ese es el modelo. El único problema que él veía con el modelo es que había sido instrumentado con la típica violencia que caracteriza a los judíos, o sea que además el hijo de puta era antisemita. O sea, digo, pues yo quiero que tengan claro quién es este señor. Entonces, sigue con estas cosas, habla de la tasa de interés que no sea suficiente para determinar la inversión óptima, como si alguien supiera qué es lo óptimo. Y dice, creo, por tanto, que una socialización bastante completa de las inversiones será el único medio de aproximación a la ocupación plena, aunque esto no necesita excluir cualquier forma, transacción o medio por los cuales las autoridades públicas cooperen con la iniciativa privada. Fascismo. O sea, invertirse lo que yo digo, como yo digo, de la forma que yo digo. Pero afuera de esto, no se aboga por un sistema de socialismo de Estado que abarque la mayor parte de la vida económica de la comunidad. Es como que ahí, como que se corre, pero no importa, después vuelve y dice, no es la propiedad de los medios de producción lo que conviene al Estado asumir.
Bueno, eso pasó durante 12 años, ¿no? Pero no importa, ahora sigamos. Dice, si esto es capaz de determinar el monto global de los recursos destinados a aumentar esos medios y la tasa básica de remuneración de quienes lo poseen, habrá realizado todo lo que le corresponde. ¿Se dan cuenta, no? O sea, le está diciendo que ellos, o sea, que si no maneja la producción, porque no está socializado y está en manos de los privados, le va a decir qué hacer, dónde invertir, qué producir, cómo producir. Digamos, la ley de abastecimiento que había generado el monstruito este que estaba con Kicillof, ¿cómo se llamaba? Augusto Costa, exactamente. La ley, el proyecto de ley de abastecimiento decía qué producir, cómo producir, en qué cantidades, cuánto invertir. Keynes puro, pero no solo sigue, porque una de las cosas que yo siempre dije sobre Keynes es que en realidad Keynes quería instaurar el socialismo por mano suave. Y siempre conté el caso de qué sucede si ustedes meten un sapo en el agua caliente. Ustedes tiran un sapo en el agua caliente, el sapo sale saltando, obviamente. Entonces, ¿cómo hacen para cocinar un sapo? Lo meten en agua fría y ponen el gas. Cuando el sapo se quiere dar cuenta, es boleta. Entonces, no, Keynes era liberal, era el que salvó al liberalismo. Bueno, a ver qué dice Keynes. Además, las medidas indispensables de socialización pueden introducirse gradualmente sin necesidad de romper con las tradiciones generales de la sociedad. ¿Está claro? Está claro que el señor Keynes quería ir al comunismo por mano suave, pero no lo digo yo, lo dice él. Lo dice acá, en el capítulo 12. Esto es el camino de servidumbre. Esto es el camino al comunismo por mano suave. Bien, no se quedó ahí. O sea, con lo cual acaba de romper la lógica de ahorro-inversión determinando la tasa de interés. Ahora, ahorro-inversión determinan el ingreso. Entonces, una vez que determina el ingreso en el mercado de bienes, ok, ahora ¿a dónde vamos? El segundo punto es, una vez que determina en el mercado de bienes el ingreso, pasa al mercado laboral. Y con la interacción de oferta y demanda de trabajo, determina el salario. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el punto? Crea una función de demanda de trabajo derivada de la demanda agregada. O sea, un monstruo, digamos, desconocido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente ustedes lo que tenían era una estructura de capital. En esa estructura de capital, cada uno de los bienes tiene una demanda particular de trabajo y se determina un salario en cada una de las actividades económicas. Ahora no, para él es todo lo mismo. Entra todo igual, es toda la misma bolsa. ¿Por qué? Porque entonces ustedes ahora, si le dan rosca al gasto público, vía el multiplicador, hacen volar el ingreso y con eso aumenta la demanda de trabajo, ¿sí? Y ustedes van cerrando el desempleo, por decirlo de alguna manera. Y en ese mercado se determina el salario. Pero no se queda ahí el Señor no se queda ahí. Entonces, ahora tiene determinado el ingreso en el mercado de bienes, en el mercado de trabajo determina el salario. Y ahora, ¿qué hacemos con el dinero? Porque no podemos determinar el nivel de precio, porque si hacemos eso no tenemos ahora tasa de interés. Y esta basura, dice, se llama así, Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero. Con lo cual no puede determinar el poder adquisitivo del dinero ahí. Entonces, ¿dónde va el
lo que va a hacer es que en el mercado de dinero va a determinar la tasa de interés. Y eso no es un tema menor, porque al hacer eso el modelo que era de características intertemporales ahora se vuelve de un solo periodo. Y además, entonces, la tasa de interés ahora la determina el mercado monetario, algo que no tiene ningún sentido. Si la tasa de interés existía antes de que existiera el dinero. Entonces ahora el problema ¿dónde está? ¿Cómo determino los precios? Y acá vuelve a hacer gala de que es un bruto. Primero dice eso: por eso simpatizo con la doctrina preclásica, todo es producido por el trabajo, ayudado por lo que acostumbramos llamarse arte y ahora se llama técnica. Es decir, el tipo es un defensor de la teoría del valor-trabajo. Es decir, el tipo está usando material previo a 1871. Es decir, no sabe quién fue Menger. Claro, porque no leía alemán. En los principios de Menger hay algo que se llama ley de imputación, que no le puso ese nombre Menger, el nombre se lo puso von Wieser, que se encargó de ponerle nombre a todas las cosas que los austríacos después se dedicaban a hacer. Y básicamente lo que dice ese principio, dice que son los precios lo que determinan los costos y no los costos lo que determinan los precios. Entonces ustedes dirán, no, pero ¿esto qué tiene que ver con la discusión de Argentina? Todo. ¿Cuántos pelotudos escucharon por televisión decir, no, porque lo que hay que hacer es controlar la cadena de valor? ¿Es eso? A ver, digo, ¿qué es eso de la cadena de valor? Es creer que son los costos los que determinan los precios. Por eso yo suelo decir esto, a ver, ok, vamos a esta situación. Voy a producir una botella de vino porque encontré un lugar donde no hay vino. Y acá voy a estar yo solo, me voy a llenar de guita. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo el corcho, me consigo la etiqueta, ¿sí? Y además, como estoy yo solo, le voy a cargar un bruto margen. Estoy en una sociedad abstemia. ¿Cuánto vale la botella de vino? 0. ¿Cuánto puedo pagar por cada uno de esos insumos? 0. Con lo cual, los precios vienen determinados por la preferencia y la escasez, no por los costos. ¿Y qué hace el bruto de Keynes? No, va a determinar los precios por los costos. Entonces, de vuelta, no, vos no lo querés a Keynes, lo cual es cierto, pero leamos a Keynes, dice: el nivel particular de precios en una rama industrial concreta depende, en parte, de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en su costo marginal y en parte de la escala de producción. No hay motivos para modificar esta conclusión cuando pasamos a la industria completa. El nivel general de precios depende en parte de la tasa de remuneración de los factores productivos que entran en el costo marginal y en parte de la escala de producción como un todo, es decir, el volumen de ocupación. Si nos tomamos la libertad de simplificar, suponiendo que los tipos de remuneración de los diferentes factores productivos que entran en el costo marginal cambian todos en la misma proporción, es decir, en la unidad de salarios, se deduce que el nivel general de precios depende en parte de la unidad de salarios y en parte del volumen de ocupación. ¿Okay? Determina los precios como un marca sobre los costos. Y ese costo es el costo laboral. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que esto no tiene consecuencias sobre nuestras vidas diarias? Le comento, digamos que cuando el gobierno quiere eliminar la cláusula gatillo, cláusula que desarrollé yo, y que los hechos probó trabajar a la perfección, motivo por lo cual los sindicalistas lo querían retener, el gobierno, intentando cagar a los trabajadores, salió a apretar sindicalistas para que no pidan aumentos salariales por encima del 15%. Es decir, fue por la cabeza de los sindicalistas para, en el fondo, cagar a los trabajadores. Porque según el gobierno, la culpa de la inflación es de dos agentes. Por un lado, de los trabajadores. Dicho sea de paso, día posterior a la marcha del 21 de febrero, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio,
dijo que para que la inflación llegue al 15%, había que pisar los salarios. Si ustedes creen que Keynes está muerto, están equivocados. ¿Y ustedes creen que se quedó ahí? Esto no quedó ahí, no quedó ahí. ¿Qué les dije? Que los precios eran un margen sobre los costos. Con lo cual, ¿quiénes son los que cargan el margen? Los empresarios. A la otra semana, el señor Pancho Cabrera salió a apretar empresarios, acusándolos de querer ganar demasiada plata, de ser codiciosos. ¿Se dan cuenta? Es decir, Keynes está metido en cada una de las cosas que nos pasan en este país de destino miserable. Entonces, básicamente, Keynes después termina diciendo, en el capítulo 23, que su teoría es una teoría general, que incluye como subcaso la teoría previa, que él la llama clásica, ni siquiera sabía definir, porque los clásicos son previos a Menger, Gibbons y Walras. Pero como no sabía, todo lo que no era él eran clásicos, debe tener para atrás clásicos. Entonces, dice que su teoría es general y que incluye como subcaso la teoría clásica. Supongamos que fuera clásica, se pudiera llamar así. Una burrada. Si el modelo clásico era intertemporal, que incluía varios periodos, ¿alguien me puede decir cómo carajo se hace que un modelo que incluye un solo periodo contempla a un modelo más extenso? En realidad es una chantada, de las tantas chantadas de Keynes, donde básicamente uno podría decir que el modelo keynesiano es un caso especial dentro del modelo clásico o el modelo intertemporal, ¿sí?, donde hay rigideces de precios. Ahora, los problemas de la rigidez de precios se conocían mucho antes que Keynes, con lo cual el libro es una basura, no tiene ninguna contribución. Por eso esto confirma lo que decía Hasley: todo lo que es nuevo es malo, y obviamente todo lo que es bueno es robado. El encargado de destruir esta basofia fue Friedman. Y ahí, esto digamos, o sea, yo siempre destaco que hay tres Friedman. Hay un Friedman que es el Friedman de la academia, hay un Friedman de divulgación, digo, con libros como por ejemplo Libre para elegir, Capitalismo y Libertad, la serie Libre para elegir en televisión, donde van a encontrar el Friedman de divulgación. Y después está el Friedman, que es el que más me gusta a mí, que es el Friedman, ¿sí?, de las conferencias, que combina la rigurosidad del Friedman académico con la capacidad de divulgación del Friedman de divulgación, ¿no? ¿Y por qué es interesante esto? Porque además es un Friedman teóricamente además más elevado. Pero muchas veces se lo cuestiona a Friedman desde ambientes liberales, sin tomar en cuenta que su trabajo académico apuntaba a destruir la teoría general. Entonces, por ejemplo, la primera contribución de Friedman tiene que ver con un ensayo sobre epistemología y que tiene que ver con, se llamaba Ensayo sobre Economía Positiva, y ahí Friedman dice, bueno, mire, a ver, supongan que ustedes van a un bar y hay un billar y hay alguien, va y va a tirar la carambola, va y la hace. Va a tirar de vuelta la carambola, va y la hace. Va a tirar la carambola, va y la hace. La hace siempre. Entonces Friedman dice, bueno, necesito un modelo para explicar esto. Entonces, ¿qué dice Friedman?
Friedman. Bueno, en realidad hay alguna forma para hacer la carambola. Uno tiene que saber de física. Entonces, si conoce la física a la perfección y conoce exacto el golpe que tiene que dar sobre la bola, digamos, la carambola la va a hacer. Entonces, ¿qué dice Friedman? Supongamos que, digamos, el tipo es físico. Entonces ahora voy a predecir y ¿qué predigo? Que la va a hacer. ¿Y qué hace? Tira la carambola y la hace. Y vuelvo a repetir el experimento y vuelve a pasar. Nunca falta el pelotudo que diga, che, pero el que tira la carambola nunca estudió física. No, boludo. A los efectos de tirar la carambola es como si lo fuera. ¿Está claro? O más. Porque quizás el físico sabe hacer los cálculos pero no sabe empujarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto en el fondo es la transformación epistemológica de un profesor que marcó a Friedman, su profesor de econometría, que se llamaba Homer Jones. Donde Homer Jones era primero los datos, o sea, no se discuten pelotudeces. O sea, yo no voy a discutir si hay ley de gravedad en Argentina. No, hay ley de gravedad. O sea, si me viene a decir, no, la ley de gravedad no aplica, bueno, andá vos, hijo de puta, dan un piso 50 y tirate. Pero no experimentés conmigo. Digo, lo hago así tan claro y fuerte porque es lo que hacen los políticos con nosotros. Siempre experimentan, pero con la nuestra, nunca con la de ellos. Después, el segundo punto tiene que ver con, la segunda contribución de Friedman tiene que ver con la teoría de consumo. Él desarrolla la teoría del ingreso permanente. Y lo que él dice es que el consumo varía acorde al ingreso permanente. Es decir, cuando a ustedes le aumenta el ingreso permanente, ¿sí? Ustedes saben que a partir de mañana le triplican el sueldo y eso es permanente. ¿Van a consumir lo mismo? No, van a triplicar el consumo. Ahora, si a ustedes le pagan, no sé, pegaron una consultoría extra y agarran unos mangos extras, ¿van a subir permanentemente el consumo de eso? No, obvio. Bueno, ¿por qué es importante? Porque si el aumento del ingreso es permanente, el consumo sube en línea exacta con el ingreso. Y si es transitorio, el consumo no varía. Si pasa eso, ahora no hay propensión marginal a consumir. Si no hay propensión marginal a consumir, no hay multiplicador. Le acaba de dar de un golpe de knockout al milagro de la multiplicación de los panes keynesianos. El segundo punto es que cuando Friedman se encuentra con toda esta situación, a mediados de la década del 50 empieza a subir la inflación. Entonces hay un trabajo que después está volcado en algo que se llama el marco monetario de Milton Friedman, que es un debate de él con sus críticos, y una de las cosas que hace Milton Friedman es decir, bueno, a ver, si la demanda de dinero es estable, o sea, más o menos siempre demando la misma cantidad de dinero, y la economía está cerca del pleno empleo, cuando yo emito, eso se va a precios. De ahí la famosa frase, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, recupera, aún en el marco keynesiano del ISLM o del modelo más ampliado de oferta y demanda agregada, la naturaleza monetaria de la inflación. Como si todo esto fuera poco, en el año 63, junto a Anna Jacobson Schwartz, publica un libro que se llama La historia monetaria de los Estados Unidos, cuyo capítulo 7 se llama La gran contracción del 29 al 33, que es el estudio de la Gran Depresión. Y en ese capítulo lo que hace es destrozar todas las hipótesis keynesianas. Dice, no, bueno, el dinero no es importante, según Keynes. Cuando ustedes miran, la cantidad de dinero cayó 30% y los precios cayeron 30%. O sea, todo fue un desastre monetario, es decir, de errores cometidos por George Harrison. No solo eso, los keynesianos dicen que la inversión no depende de la tasa de interés. Entonces dicen, mirá, estaba en cero, la inversión no se movía. No, claro, porque había deflación. La tasa de interés que cuenta para la inversión es la tasa de interés real. Si ustedes, no sé, digamos, cayeron 30% los precios, o sea, bueno, la tasa de interés, o sea, es
30%, miren si no, no vas a acudir a la inversión. Y lo otro que dice es el hecho de que básicamente los precios no fueron rígidos a la baja, porque los salarios y los precios cayeron 30%. Con lo cual muestra que empíricamente todo sobre lo que se basó el keynesianismo está todo mal. Frente a esta paliza y la aceleración inflacionaria, y cuando Friedman le dice, no, el problema de ustedes keynesianos es que no tienen ecuación de precios. Entonces apareció un señor en 1958 que publicó un artículo con una relación entre la tasa de variación de salarios nominales y el nivel de desempleo. Que cuando caía el nivel de desempleo, los salarios nominales subían. Esa era la curva de Phillips original. A partir de eso, toma ese resultado Lipsey, siguiendo el capítulo 21, la tasa de variación de salarios, entonces ahora va a determinar, dado el markup, la tasa de variación de precios. Con lo cual, los keynesianos habían encontrado en el año 60 esta famosa curva de Phillips. Y en el mismo año, un artículo de Solow y Samuelson y Solow en el American Economic Review, la testea empíricamente y de ahí sale esto de cuánto había que resignar, ¿sí?, en materia inflacionaria, ¿sí?, cuál era el costo que había que pagar para bajar un poco el desempleo. Y que era un trade-off permanente, cosa que el otro día en el programa de Novarecio, en el minuto 4, el nabo de Pratt Guy, está recitando la curva de Phillips del año 60. Que en realidad no me molesta que sea el año 60, el cero debe ser todavía mucho más viejo y sigue usándose. ¿Está claro? No es un problema de que sea viejo, es un problema de que es una pelotudez que está mal, porque ya vimos que tiene un problema de teoría del valor, pero además, en el año 68, Milton Friedman publicó un artículo que se llama El rol de la política monetaria, donde destruye a esa bosta de curva de Phillips. Básicamente dice, mire, en realidad los agentes no son estúpidos, los agentes aprenden. Y entonces en la medida que llega la nueva información, la van incorporando, o sea, tienen expectativas adaptativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes emiten, como la gente no sabe que el Banco Central emitió, ¿qué es lo que pasa? Llega la guita a la gente, y la gente empieza a gastar. Entonces, los empresarios que ven que sus precios están subiendo, por ende, los salarios reales están cayendo. Consecuencia de eso, ¿qué hacen? Contratan más gente. Pero como esas personas están contratados en otros lugares, para llevárselo le tienen que pagar más salarios. Con lo cual, los trabajadores empiezan a ver que sus salarios reales están subiendo. Entonces trabajan más. Entonces, transitoriamente la economía opera por encima del nivel de pleno empleo, por encima de la tasa natural. Pero cuando se dan cuenta que fueron engañados, ¿qué pasa? Y todos vuelven al lugar original, con lo cual se quedan con el mismo nivel de empleo y con una tasa de inflación más alta. Con lo cual, paliza para los keynesianos, pero como si eso fuera poco, el embate final se lo da Robert Lucas con la hipótesis de expectativas racionales, donde dice, bueno, mira, esto de que los agentes, tengan que estar aprendiendo y todo eso es como que es mejor que lo que había, pero todavía siguen siendo bastante nabos. Y en realidad, cuando ustedes, ven que el Banco Central está dando rosca a la maquinita, cuando ustedes conocen el modelo, ¿qué pasa? Y, no hay trade-off, automáticamente salta a un nivel de inflación más alta sin tener efecto en el nivel de empleo. Y la única forma, ¿sí?, es engañando a los agentes. Pero cuanto más recurrente sea el engaño a los agentes van a aprender y cada vez van a reaccionar menos. Con lo cual, la curva de Phillips queda terminada y el keynesianismo queda terminado. De hecho, es raro encontrar keynesianos como González Fraga, como Pratt Guy y todo ese ejército de pelotudos. Porque en realidad, la teoría económica se los llevó puestos. ¿Sí? Ya está. No hay más keynesianos, hay neo-keynesianos. ¿Sí? Por ejemplo, Sturzenegger, un tipo que es keynesiano, le gusta el gasto público, le gusta intervenir,
pero en lo monetario no es idiota, sabe que lo que causa inflación es la emisión monetaria. Entonces, digamos, vamos con Diego y le decimos, ¿sabes por qué tuviste el año pasado 25% de inflación? Porque emitiste 28, la economía se expandió 3, 28 menos 3, 25, pum, punto para los ortodoxos. Y después de esto, ¿sí? Una vez que Lucas se encarga de sacar a los keynesianos del medio, vuelve sobre los temas de crecimiento. Y ahí aparece Romer con la teoría del crecimiento endógeno, un matemático que era tutoriado por Lucas en Chicago. Es decir, y vuelve la teoría del crecimiento, vuelve la intertemporalidad, vuelven los microfundamentos con Friedman y explotados por Lucas y ahora puesto en una estructura intertemporal. Es decir, que los que ganaron el debate terminaron siendo los austríacos, que era la escuela que dominaba la escena previo a la irrupción a la bosta general. Eso es todo. Muchas gracias. Hay suficiente evidencia empírica de que Argentina toma un camino de divergencia frente a los países más desarrollados por mediados del siglo XX. Pero quizás lo más preocupante es que incrementa esa divergencia en los últimos 30 y pico de años. Solo para darte algunos números, Argentina crece un promedio del 2% de su producto desde 1984 al 2016. Latinoamérica lo hace casi al 4%. Argentina tiene una recesión cada 2 años y medio. Latinoamérica la tiene cada década. La inflación argentina de 1984 acá, el promedio es el 71% anual, la de Latinoamérica el 11%. Y en el corto plazo, del 2003 para acá, nuestra inflación es del 20% y la de Latinoamérica descendió al 4%. La informalidad laboral es muy alta, del 35% de la población económicamente activa. Y es una evolución que es el resultado de una dirigencia gremial desenvolviéndose en la macroinstitución de la democracia. El salario real promedio actual equivale al de 1998. Obviamente tenemos escasa productividad, salarios bajos en términos de poder adquisitivo, costos laborales elevados en términos de competitividad. Y finalmente tu conclusión es contundente y Argentina es el mejor ejercicio. Crecemos poco, ese 2% anual promedio de los últimos 30 y pico de años, porque invertimos poco. Simultáneamente tuvimos, el promedio da una oscilación entre 15, 16 y 17 puntos de producto para Argentina, con una contribución del Estado de 4, 5 o 6 puntos de esos 16 puntos de producto. Latinoamérica ya está invirtiendo más de 20 puntos de producto. Entonces, la pregunta que te hago es, si como herramienta macroinstitución que generalmente propende al progreso, a la democracia, tiene mucho para ser interpelada como herramienta de progreso, y si quizás Argentina, lo más grave quizás de la sociedad argentina sea que puede haber un consenso sobre estos números, pero que todos tenemos una idea de que se llegaron a estos números por comportamientos que en realidad no tuvimos. A veces se culpa al capitalismo o a las ideas liberales de estos resultados tan penosos de Argentina, de haber ingresado en esa trampa de ingresos medios o ingresos bajos de la que no puede salir, que le pone ese techo de inversiones una de las rigideces, el piso de inflación otra. Pero ¿no ves vos en la interpretación del por qué nos ocurre lo que nos ocurre? Argentina instauró un régimen fascista en la década del 30. Ese régimen fascista Argentina era de los 5 países más ricos del mundo, y ese régimen fascista tomó lugar como una asociación entre los políticos chorros y los empresarios. Concretamente, la
propia creación del Banco Central es un mecanismo de estafa a los más vulnerables de la sociedad, porque básicamente los dueños de los campos estaban endeudados hasta la maceta y como consecuencia de la Gran Depresión los términos de intercambio se habían destrozado y utilizaron la inflación para trasladarle, licuarle la deuda a los que estaban endeudados y reventar a los trabajadores. Esa es, digamos, o sea, la caracterización de la crisis del 30, donde empresarios y políticos chorros se asocian para reventarle la vida a los trabajadores. Y eso generó un nivel de tensión social muy fuerte, porque cuando un trabajador iba a una empresa de un empresario, en realidad el empresario es alguien que hoy, como te darías cuenta, es el empresario que en lugar de pedir una baja de impuestos pide más protección, porque la protección le asegura que va a ganar plata. En cambio, bajarle los impuestos está obligado a competir y si no es bueno, quiebra. Entonces, ahí, básicamente, el empresario no tiene incentivo a pagar un buen salario. Si total, arregla con el político que le ponga una protección más alta. Y eso se traduce en bajos salarios y precios altos de productos de pésima calidad. Y si fuera uno solo no sería tanto el problema. No es bueno, ¿no? Claro, pero digamos, o sea, el trabajador se podría ir a otra empresa. Ahora, si la otra empresa también es de un empresario, y si todos están en la misma, bueno, esa situación genera mucha tensión social. Ese fascismo de dos patas genera mucha tensión social, y el que luego capitaliza es Perón, en el año 45, o antes, que también era un fascista. Y lo que hace Perón es crear el fascismo de tres patas, o sea, suma a un jugador más a la mesa, que es a los trabajadores. Obviamente lo resolvió para atrás, porque a la luz de los resultados, ser un país desarrollado, ser uno de frontera, claramente funcionó mal. El punto es que el problema más grande es que los que vinieron atrás de Perón quisieron hacer peronismo sin Perón. Y ese es uno de los grandes problemas. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las cosas de las que se nutre el populismo? Bueno, una es consecuencia de Pareto, que era asesor de Mussolini, que descubre la forma de la distribución del ingreso, que vale para todos los países, y que en términos técnicos se llama log normal, ¿sí? O chi cuadrado, que es donde la mediana, el valor que más se repite, está por debajo de la media. Y que el 80% o 70% de la población gana menos que la media. Entonces la lógica electoral era que yo le quito a los ricos para darle a los pobres y de esa manera me aseguro, no sé, un caudal de votos del 75%. De hecho, recuerdo todavía durante el kirchnerismo, un día Víctor Hugo Morales, que estaba en un canal hablando, dice, si no fuera por la culpa de Clarín, Cristina tendría el 75% de los votos. O sea, Pareto puro, ¿no? O sea, el fascismo ese redistribucionista puro. Y entonces, esa es una de las bases, con lo cual, digamos, todos estos procesos populistas tienden a generar este comportamiento, este efecto grieta, que este gobierno no lo vino a cerrar, lo vino a amplificar para sacar réditos electorales. Y no solo eso, sino que además, ¿cuáles son las bases del populismo? Son dos: la irresponsabilidad fiscal de los keynesianos, que es darle siempre el déficit es bueno, gastar está bien, y la otra fuente es la irresponsabilidad monetaria de los estructuralistas locales, con Julio Hipólito Guillermo Olivera a la cabeza. Es decir, en el lugar donde se producen a mansalva estas bestias, es en la keynesianera de Córdoba y Junín. Con lo cual, digamos, tenés una sobreproducción de tipos diciendo estupideces todo el tiempo. O sea, y el político de vuelta, si tiene que elegir entre el que le dice que es la continuidad del brazo de Dios y el que le dice que el problema es él, ¿quién te crees que va a contratar? Se va a quedar con el keynesiano de mierda. Y además, al liberal, además lo va a estigmatizar. Y ahí lo tenés a la basura inmunda, humana, de Fermín Iglesias, tratando a los liberales de liberalotes.
No es más ni menos que estigmatizar a los liberales. O, digamos, o sea, mandar a un miembro del gobierno, como Rodrigo Pena, a atacar a un ciudadano como José Luis Espert, solo por decir que este programa es inconsistente. Digo, más claro, echarle agua. O sea, este gobierno, digo, eso es populismo cool, es así, socialismo amarillo, como dice mi amigo Espert, y extremismo de buenos modales. La pregunta es, ¿cómo lo sigo mucho y leo mucho de economía? O sea, encaminadamente va mal Argentina, pero también el mundo, porque Estados Unidos también tiene inflación en el dólar. Todo el mundo apuesta, mayor oferta, mayor demanda, y Estados Unidos sigue emitiendo más dólares. Las reservas de todos los... Bueno, la cosa es que el valor, yo lo estoy entendiendo a ustedes sobre el valor del trabajo, todo, pero de aquí a 10, 15 años, ¿qué va a pasar con la tecnología cuando la robótica reemplace al humano por más eficiente, no se enferma, no se embaraza y muchas otras cosas? Todos los empresarios están prefiriendo a tener robots, y en la parte financiera, en los bancos, te dice, vete a manejar con banking, cajero automático, entonces hay menos trabajo. El futuro de aquí a 10, 15 años, ¿cómo sería la parte económica del humano? Bueno, todo lo que dijiste está todo mal. Primero, digamos, Estados Unidos no tiene un problema de inflación. Segundo, vos ya preguntaste, yo ahora te contesto. Lo que dijiste está todo mal. El mundo no tiene un problema de crecimiento, porque el mundo crece al 4%, crece 3 per cápita, ¿sí? Y además las cuentas nacionales tienen un problema de subestimación del progreso tecnológico, con lo cual crece cerca de 4,15, 4,20 casi. Es más, te voy a decir algo. En los primeros 1800 años, que van del 0 al 1800, el mundo creció 0,02% per cápita. En el siglo XIX saltó a 0,66. En la primera parte del siglo XX creció 1. En la segunda parte del siglo XX creció 2,1. Y está el problema de la subestimación del progreso tecnológico, lo cual creció como 3,15. Hoy el mundo crece 4, le restás la población, te da 3. Y le sumás el efecto de la subdeclaración o subestimación del progreso tecnológico, te da como 4,15, 4 casi 20. Eso significa que el mundo está mostrando una fuerte aceleración en el crecimiento, con lo cual no tiene ningún problema el mundo, porque a mí me parece raro que tenga problemas el mundo, porque si no acelera más, cosa que viene haciendo, pero supongamos que no aceleraba más, en 100 años el PBI per cápita se estaría multiplicando por 60, es decir, que en un siglo produciríamos 4,6 veces más que lo que produjimos en 20 siglos. Si eso vos crees que está mal, te puedo asegurar que ni siquiera tenés idea de lo que es replicar mentalmente en la cabeza eso. Porque andá y contale a un tipo que vivía en el año 0 las cosas que tenés vos hoy, el celular, que llegamos a la luna, la computadora, el tren, el avión, todas esas cosas. ¿Sabés qué? Lo que es la televisión, ¿sí? Lo más probable es que, digamos, que cuando vayas, se lo cuente, acorde a la costumbre de la suerte, de la época que termines crucificado. Y lo otro que también está mal, es lo que se llama la falacia ludita. La falacia ludita es la que muestra, en Hasid hay un artículo dentro de la economía de nueva acción que se llama el odio a la máquina. Y en realidad, cuando aparece la máquina, eso genera beneficios. O sea, nadie puede ser exitoso en el capitalismo, ¿sí?, sin vender un producto de mejor calidad a un mejor precio que satisfaga a la gente. Cuando eso pasa, se produce un aumento de la ganancia, y ese aumento de la ganancia o se la consumen y generan puestos de trabajo en otro lugar, o se genera inversión y generan puestos de trabajo en otro lugar. Con lo cual eso no pasa. Y si además, digamos, el argumento teórico no te gusta, la evidencia empírica también está de mi lado, porque si los luditas tuvieran razón, hoy la tasa de desempleo sería 85%,
porque hay progreso tecnológico desde la revolución industrial, la población se multiplicó por 7, así que digamos, deberíamos estar, digamos, con un problema de empleo fenomenal. Eso no pasa. Es decir, entiendo, digamos, que uno está contaminado por los brutos de los keynesianos, pero digamos, como diría Friedman, primero los datos, y los datos no están del lado ni de los keynesianos ni de los zurdos, o sea, los datos están en favor del capitalismo, y si hay algo que va a traer prosperidad es el capitalismo, y lo único que tenemos que tratar de hacer es luchar porque los zurdos no nos contaminen la vida. Mi pregunta es cómo la Argentina puede pasar a que esa relación viciosa se transforme en virtuosa. A ver, la semana pasada, el martes, en la Universidad de Belgrano, junto a mi colega Diego Giacomini, nosotros hicimos una propuesta de reforma monetaria. La inflación previo a la existencia del Banco Central era 3%. Cuando se creó el Banco Central mixto en los primeros 10 años, la inflación fue 6%. Después tuvimos el Banco Central Nacional y Popular, que vino a empapelar el camino al cielo, y hasta el año 1991 nos dejó una inflación promedio de 250%. Después al mono le sacamos la navaja, porque hubo un repudio del dinero, o sea, porque tuvimos que sacarle 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios que en rigor es 6. Entonces ese repudio de la moneda derivó en la convertibilidad, y durante los 10 años de la convertibilidad la inflación fue 9% promedio, pero en rigor se concentró en el primer año y medio, con lo cual a partir del año 93 Argentina tenía la inflación más baja del mundo. Después le devolvimos la navaja al mono, y pido perdón a los monos por compararlo con la basura inmunda que son los políticos, pero la inflación de los primeros 4 años del kirchnerismo fue 10% promedio, los segundos 4 años fue 20% y después fue 30%. Entonces, lo primero que hay que sacarse de la cabeza es toda esa bosta de la inflación estructural, de la inflación es multicausal, todo eso. La inflación es un fenómeno monetario. En realidad, cuando yo propongo que hay que eliminar el Banco Central, no es una locura, la locura es tenerlo. Primer punto. Segundo punto, si no pudiera hacer eso, iría a un régimen de competencia de monedas. Si no puedo hacer eso, me tengo que quedar con un Banco Central, y hay 3 mecanismos para controlar la inflación. Uno es fijando el tipo de cambio. A mí no me gusta esa alternativa porque me entiendes con mi vieja, pero no con los precios, porque los precios son sagrados. Segundo, además eso genera un problema de que si vos recibís un shock externo negativo, te impacta negativamente sobre la producción y el empleo. Y por otro lado, vos tenés el control de agregados monetarios, que es bien puro en términos teóricos y que empíricamente ha funcionado muy bien, hasta que las tasas de inflación se hicieron muy chiquitas. Y después tenés el mecanismo que usa el Banco Central, que es la tasa de interés. El problema es que para vos determinar la tasa de interés, vos deberías conocer la utilidad marginal del consumo presente de todos los agentes para todos los bienes, pero no solo para el presente, deberías saberlo también para el futuro, deberías conocer la tasa de preferencia intertemporal, deberías conocer la productividad marginal del capital neta de amortizaciones en un mundo además de capital heterogéneo. La verdad es que yo tengo mucha estima por Sturzenegger, el humano, lo respeto intelectualmente, pero no puede calcular eso. O sea, no lo puede calcular. Si ese cálculo fuera posible de hacerse, el socialismo, el comunismo, hubiera podido hacer cálculo económico y no se hubiera caído. Y sin embargo se cayó justamente porque no podía hacer cálculo económico. No hay forma que un ser humano pueda determinar cuál es el precio correcto. Entonces, cuando vos controlás la tasa de interés, lo que vas a hacer es generar descoordinación intertemporal
con lo cual vas a terminar haciendo más daño del que querés arreglar. Y no solo eso, suponete que por un momento creemos el modelo del inflation targeting que determina la tasa de interés en el mercado monetario, o sea que es bien keynesiano. Eso para el boludo de Pratkay que dice que Sturzenegger es monetarista. Y aparte Friedman hablaba de controlar los agregados monetarios, o sea, ni siquiera lo echó a Friedman este salame. Entonces supongamos que le creemos el modelo y que entonces si el Banco Central controla la tasa de interés no puede controlar la cantidad de dinero. Con lo cual ahí aparece un problema del que se llama ancla nominal. Como vos no determinas la cantidad de dinero, no podés determinar los precios. Y eso es un problema bastante grave. Entonces, ¿cómo queda anclado un modelo de inflation targeting? Por expectativas. Entonces, si yo, por algún motivo, espero que la inflación va a ser 20%, todos los precios de hoy son 100, los de un año serían 120. Y ahí aparece el ancla nominal. Pero vos para eso tenés que tener ancladas las expectativas. Si vos tenés un banco central que le quitó 13 ceros a la moneda, que destrozó 5 signos monetarios o 6, como quieras medirlo, si tuvo 2 hiperinflaciones sin guerra, es difícil que tenga buena reputación. Por ende es complicado que sea creíble. Pero si como todo esto fuera poco, vos tenés un jefe de gabinete como el pelotudo de Marcos Peña, es imposible saber cuál va a ser el nivel de precios. Es imposible anclar la economía porque vos no sabés cuál es la estupidez que va a hacer Marcos Peña mañana. Con lo cual el sistema, aún digamos, si aplicara con un tipo como Marcos Peña, no lo podés tener porque mañana te puede hacer cualquier desastre. Por ende, desde mi punto de vista, soy partidario de eliminar el Banco Central, ¿sí? De hacer una reforma monetaria, una reforma financiera, separar la banca de inversión del almacén de valor, ¿sí? Declarar la competencia de monedas, ¿sí? Una vez que eso está aceptado, lo llamo a Bombita Rodríguez y le pongo una bomba al Banco Central. Si no me dejaran hacer eso, que es lo que yo haría, porque yo solo aceptaría ser presidente del Banco Central si solo si soy el último. O sea, para hacer eso y para ponerle una bomba cuando termino. Y se acabó la inflación en Argentina de por vida. Pero si eso no se puede hacer, de los 3 métodos me parece que el menos malo es controlar agregados monetarios. Bien, ¿considera usted que las políticas hechas en los últimos gobiernos, 30, 40 años, no se han basado justamente en esta falacia en materia de, supongo que sí. Sí, hace 70 años que tenemos keynesianismo. Sí. Por eso de ser un país desarrollado somos una frontera camino a ser pobre. Totalmente. En materia de educación, en materia de economía, en materia de salud. Y ahora, ¿cómo hacemos para modificar el pensamiento de las personas de aquí en más? ¿Y qué políticas usted aplicaría para modificar la conciencia, el pensamiento, la forma de actuar de la mayoría de los argentinos que están viviendo básicamente en esas políticas? A ver, hay varios problemas en el medio. El primero es que los políticos tienen el monopolio de la fuerza. Y además no están dispuestos a devolverte los impuestos. Porque si vos vas por la calle, viene un ladrón, te roba toda tu ropa y todo lo que tenés, no vuelve a los 15 minutos y dice, mirá, perdoname, se me fue la mano, te voy a devolver algo. Bueno, pensá que los políticos son una mierda peor que el ladrón común. Porque, por dos cosas. Primero, porque el ladrón común da la cara. ¿Sí? Corre riesgos. ¿Sí? En cambio, el político no, el político tiene el aparato represivo de su lado. ¿Sí? Y además, el ladrón común es un ladrón, digamos, aleatorio. El político es un ladrón estacionario, te roba siempre. Con lo cual, lo único que vos podés hacer, digamos, frente a esa situación tan violenta, bueno, ¿cómo reaccionás? Como yo soy liberal y creo en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, digo, no soy partidario de las soluciones violentas. ¿Ok? Entonces la única solución que creo es el cambio cultural.
O sea, yo creo que el dato mata al relato. Es decir, la forma de dar la pelea cultural es contando los datos. Entonces, si yo saco los datos y digo, mirá, los países libres son 8 veces más ricos que los países reprimidos. En los países libres, el decil más bajo gana 11 veces más que lo que gana en el país reprimido. O sea que además distribuyen mejor. Es más, el que está en el decil más bajo del país desarrollado o libre, gana el doble que el ciudadano promedio del país reprimido, cuando debajo de ese ciudadano promedio está el 75% de la población. Es más, aquellos países que son más libres, no solo que crecen más y que tienen mejor nivel de vida, sino que además, como si todo esto fuera poco, además la gente vive más. Con lo cual, la elección es clara. Ahora, es cierto, tenés que luchar contra pelotudos como la estúpida esta de Natalia, como tuve que fumármela yo en Intratables, diciendo, no, bueno, pero Cuba para ella era supuestamente el paraíso, ahora eran todos pobres, igualmente pobres. Digamos, o sea, y en el fondo es una cuestión de discusión de valores. El socialismo se basa en la envidia, el odio, el resentimiento, en tratar a la gente de modo desigual frente a la ley y sobre todo en el robo. En cambio, el capitalismo se basa en el trabajo duro, sí, en ahorrar, en buscarle la vuelta, pero sobre todas las cosas, como los intercambios son voluntarios, solamente podés triunfar en el capitalismo sirviendo al prójimo, produciendo bienes de mejor calidad a un mejor precio. Consecuentemente, te enfrentás a un conjunto de valores. Por el lado del socialismo, la envidia, el odio, el resentimiento, el robo, además de que mataron a más de 150 millones de seres humanos, o sea, una idea asesina. Por otro lado, digamos, la cooperación social, el respeto a la vida, ¿sí? Trabajar duro y servir al prójimo. Me parece que está claro. Esos son los valores. Muchachos, elijan, digamos, porque además uno los va a llevar en la pobreza y otros además no solo que son superiores ética y moralmente, sino que además los va a llevar a la riqueza. Así que eso es todo. Muchas gracias, Javier.